Y vamos a dar comienzo a la ponencia inaugural. Pero antes quiero tomarme unos minutos muy breves para hablar del ponente que va a ilustrarnos esta mañana con un tema diferente, pero rompedor, y que da una línea de coherencia a todo el programa. Martín Godino Reyes es una persona muy especial para mí, es una persona que me ha guiado en esta aventura y además un referente. Es un excelente abogado, como sabéis, laboralista, es una excelente persona, siempre está ahí cuando necesitas una consulta, una duda y sobre todo está hoy aquí, nos ha cedido su tiempo y su esfuerzo para prepararnos un tema que aborda los retos para los laboralistas de esta revolución digital tecnológica. Así que, sin más, cedo la palabra a mi amigo Martín Godino. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias. Es un placer estar aquí, como es natural, en mi primer año después de unos cuantos de estar más liberado, más tranquilo por no ejercer la responsabilidad de presidente de Asnala, que es muy difícil y muy complicado, así que como es natural, lo primero, el agradecimiento a toda la Junta Directiva, veo que estáis casi todos, y a su presidenta en particular, Ana, porque yo creo que estáis haciendo un trabajo magnífico. Es muy difícil, hay que dedicarse mucho, darle muchas horas que no se tienen a intentar pues que este proyecto de la asociación, que es un proyecto que ya tiene muchos años, pues siga creciendo. Lo habéis conseguido durante este año, yo creo que lo vais a seguir consiguiendo durante los siguientes, así que enhorabuena, lo primero a la asociación y ahora a su Junta Directiva y a su presidenta por la dirección que llevan. Y el agradecimiento por invitarme a esta ponencia, a pesar de que el tema y el título es endiablado para un abogado laboralista, como es natural, que a mí me gustaría hablar de la ultraactividad, porque eso más o menos me lo sé y, en fin, pues no sé, del despido colectivo, porque me tocan algunos. Pero tengo que hablar del presente y futuro de los laboralistas. Y aquí solo hay dos opciones, lo he pensado mucho, he dado muchas vueltas. Una es la de hacer de abuelo pesado y dar consejos, de que, bueno, unas ciertas canas pues te habilitan para hacerlo. Y otra de iluminado y decir, en el futuro veo que los robots harán tal. Pues voy a hacer las dos. Voy a hacer las dos porque no tengo otro remedio. De manera que he distribuido la presentación en dos partes bien diferenciadas. Una primera, ya en serio, pero es como lo digo, pues un poco de cómo yo veo lo de siempre y lo nuevo en el laboralismo, en el ejercicio como abogados, o cuando hable de abogados siempre incluyo naturalmente a los graduados sociales, por los que tengo afecto y admiración en su labor profesional y por tanto como juristas del ámbito laboral están incluidos, aunque utilice a veces la expresión de abogados laboralistas, ¿no? Y como digo, voy a dividir la presentación en esas dos partes y sea lo que Dios quiera, espero no aburrir y pido la comprensión de todos para que no... En fin, no penséis que me he vuelto loco porque sigo también haciendo pleitos normales y esas cosas. Bueno, lo inmutable que llamo. Bueno, pues lo inmutable sigue siendo lo mismo. Yo no creo que los laboralistas de hoy ni de futuro dejen de necesitar todo esto que pongo ahí, el conocimiento además actualizado. Estamos en una jurisdicción y en un ámbito de actuación en el que el desarrollo es tan rápido que no podemos permitirnos los que yo a veces con envidia veo en los civilistas que dicen, pues ya dijo una sentencia en 1944 del Tribunal Supremo. Joder, digo, qué suerte, porque si aquí citas una del Tribunal Central de Trabajo ya hay muchos que dicen, ¿y eso qué era? De manera que la actualización y el conocimiento permanente, pues para los laboralistas yo creo que sigue siendo pues una exigencia de base, es lo que en la parte de lo inmutable. Yo creo que hay otra parte segunda, que es la de la curiosidad y amplitud cultural. Yo creo que eso es exigible en todos, pero en un laboralista más. Vivimos en la sociedad, el laboralista desarrolla su actividad alrededor del trabajo humano y como desarrolla
todavía no del de los robots, pero ya veremos, del trabajo humano. Y para eso no concibo que se pueda no estar en la sociedad. A veces me preocupa cuando veo laboralistas que, bueno, sí, se saben todas las sentencias, etcétera, pero no saben lo que está ocurriendo con la problemática de las pensiones o con el desarrollo del trabajo en las plataformas a través de la gig economy esta que llaman y tal, o el trabajo en plataformas, etcétera. Bueno, yo creo que la inquietud cultural y social varia sigue siendo y seguirá siendo, creo yo, un requisito de los inmutables en el ámbito del ejercicio de la profesión laboral. Y luego hay una tercera pata que es quizá la más difícil y la que a los que ya tenemos una cierta edad pues nos en fin, puede comprometer más, que son los conocimientos adicionales. Luego veremos alguna estadística de algún estudio que se ha hecho que es tremendo sobre las competencias, como ahora todos dicen en inglés, los skills que ahora son necesarios para el ejercicio de la profesión. Y realmente es verdad, es decir, hoy es también inconcebible que un laboralista no tenga unas ciertas nociones de análisis financiero, de contabilidad, de idiomas, de protección de datos, de materias múltiples, que maneje razonablemente las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Y eso va a ir en aumento, esa necesidad de competencias adicionales, de tal manera que en fin, aquí que también hay jóvenes laboralistas que están empezando, pues esta es una cosa que tienen que tener en cuenta porque no les va a bastar únicamente con el conocimiento del ámbito jurídico, ¿no? Y bueno, una última, la oratoria, esa es una manía mía, que en fin, como todas las manías no se puede trasladar a todos, pero yo creo que sigue siendo muy útil leerse a Cicerón con la oratoria y todas estas cosas, porque también eso es inmutable. Yo creo que la palabra, salvo cuando los juicios los empiecen a hacer también los robots, que estaremos perdidos, pues sigue siendo el instrumento con el que trabajamos y, por tanto, también en el ámbito de lo insustituible. Segunda parte o segundos elementos que creo también que entran en la parte de lo que no va a cambiar, de lo que el laboralista ha tenido que tener, tiene que tener y tendrá que tener en el futuro. Pues la identificación con su función, la ética en el ejercicio de la profesión y unas determinadas cualidades. En un reciente estudio de la Harvard Law School, que cito ahí, decía que el abogado, y se refería en general a todos los abogados, no a los laboralistas solo, tiene que ser un técnico experto, un sabio consejero y un líder eficaz. Eso es lo que la sociedad demanda en un jurista en cualquier ámbito, también en el laboral. Bueno, es muy difícil completar eso, pero esa sigue siendo la función del abogado. La función social del abogado y también del laboralista. Pero cada vez más un comportamiento ético en el desarrollo profesional pues es trascendente, ¿no? Y yo creo que aquí también todos esos elementos que ahí señalo, pues creo que en el ámbito de un laboralista son especialmente importantes. El respeto a la igualdad de las personas, la dignidad de todas ellas, el respeto a las ideas. Esto, insisto, como tocaba en la parte de abuelo porretas, pues hay que insistir en ello. Pero no siempre se ve, y yo creo que es especialmente importante. Como sabéis, fundamentalmente desarrollo mi ejercicio en el ámbito de la defensa de la empresa, no siempre, pero casi siempre. Creo que a veces me encuentro con compañeros en los que no identifico con claridad estos rasgos que son, yo creo, especialmente importantes en el laboralismo, de contemplación de que estamos tratando con personas, con humanos, no solo conflictos económicos, sino conflictos sociales. Y alguien me puede decir, qué cínico, si lleva ERES de 3.000 personas, joder, ¿cómo puede? Bueno, pues aún así, creedme que cuando llevo un ERE de 3.000 personas me sigue preocupando que, en fin, que hacerlo por lo menos desde el punto de vista del comportamiento y de la relación de una manera lo más sensible posible con los intereses con los que manejamos unos y otros en un ámbito como el laboral. Bueno, por supuesto, cualidades personales, conocimiento, imaginación, empatía, cada uno tiene las que tiene, pero hay que intentar cultivarlas. Yo siempre mi maestro Juan Antonio Sagardoy decía, es que cuando nos decía a los abogados jóvenes, cuando un cliente viene al despacho, tiene un problema serio, viene preocupado, viene agobiado muchas veces. Claro, si se encuentra un tío sieso y estúpido y desagradable, pues ya sale mucho más agobiado. De tal manera que la cercanía, la empatía con los problemas de los clientes, pues sigue siendo, yo creo, también una parte de lo inmutable en la necesidad del trabajo de un laboralista.
también todavía en este ámbito de lo que yo creo que no cambiará la revolución digital, pues el ecosistema donde nos movemos. Lo decía antes el presidente de la Sala de Málaga, del Tribunal Superior, que creo que está por aquí todavía. Yo creo que la jurisdicción social tiene una de sus características principales, es una relación que no se da en otras, muy profunda, muy común entre los abogados y los jueces. Yo creo que el trato con el juez en el ámbito del ejercicio profesional pues es esencial, el respeto, la humildad, bueno, que todos a veces tenemos que practicar, a pesar de que a veces notas que el juez no se ha enterado mucho de algo, es una minoría, la mayoría se enteran mucho, pero aún así se le corresponde su función, que es la de juzgar y resolver, y la nuestra, la de intentar convencerle para que juzgue en beneficio de los intereses de nuestro cliente. Y yo creo que esa relación tiene que estar basada en ese respeto, en la humildad, en la seriedad, porque aquí nos conocemos al cabo de los años todos, etcétera. Y los otros que se mueven en el ecosistema, los clientes, sin los cuales no podríamos no podríamos vivir, ni facturar, ni comer, ni venir a los congresos. Pues bueno, pues una relación complicada siempre, lo sabemos todos, pero creo que es necesario pues dedicarle todo el entusiasmo y el interés en las causas que nos encomiendan, porque ponen sus intereses y a veces, por tanto, su propia vida en manos de los abogados, de los laboralistas en este caso, y por tanto es fundamental también esa dedicación y esa transparencia que ahí predico. Los abogados, ¿qué decir del trato entre los abogados? Decía el otro día un abogado muy conocido que en nuestro mundo nos solemos llevar bien porque aprendemos algo que no pasa en otras profesiones, que donde además las rencillas yo creo que son más grandes, y es que aprendemos que en cada caso que llevamos uno gana y otro pierde. Entonces eso te exige un trabajo de respeto y humildad, porque no hay manera de sacar pecho de nada, porque donde hoy has ganado, mañana vas y te han pegado un revolcón de cuidado, y eso pues te hace, en fin, ser relativamente o relativizar quizá la posición y la actuación que uno tiene en cada caso. Y luego la sociedad laboral, lo mismo que decía antes de la sensibilidad social. Yo creo que un laboralista tiene que estar convencido de que lo que llamamos los actores sociales pues son necesarios, son una parte fundamental de nuestra actividad. Sindicatos, trabajadores como colectivo y a través de sus representantes y de sus sindicatos, y empresarios, pues son también el ecosistema donde nos movemos, de tal manera que, en fin, en estos tiempos en que estamos un poco en posiciones extremas y populistas en muchos sitios, en un sentido o en otro, de un neoliberalismo extremo donde le parece que sobran las normas laborales y los sindicatos y todo el mundo, y en el otro sitio donde se cree que es el Estado el que debe de intervenir imponiendo normas de cualquier manera al margen de lo que digan los interlocutores sociales, por decreto ley, por intereses políticos, etcétera. Pues yo creo que hay que reivindicar el papel de las asociaciones de empresarios y de los sindicatos en defensa, que es la que le corresponde de los intereses propios. Y el laboralista tiene que moverse ahí con comodidad, entendiendo cuál es también su función. Bueno, no me voy a enrollar más de mis 35 minutos por ahí, o sea que no prometo no aburrir dentro de lo demás. Bueno, no es desarrollo nuevamente de partes de trabajo, etcétera, en lo que no voy a insistir, pero que creo que son importantes en lo que podemos llamar lo que es el laboralista, lo que creo que tiene que seguir siendo laboralismo. Amenazas y oportunidades ya de hoy, no son propiamente de la revolución digital. Estas son amenazas, sobre todo amenazas, pero yo creo que también oportunidades para el laboralista ya en el momento actual, sin hablar todavía como digo, de la robótica, etcétera, ¿no? Yo creo que hago referencia aquí a un estudio del que he tomado datos, elaborado por ESADE, muy interesante, sobre la actuación sobre la abogacía, sobre el ejercicio de la abogacía y fundamentalmente de los despachos colectivos, donde se ofrecen datos realmente, en fin, no muy estimulantes o preocupantes para el ejercicio de nuestra actividad. Salen de ese estudio que cada vez el trabajo de los abogados tiene menos valor, o habría que decir menosprecio, probablemente no menos valor, pero sí menosprecio. La competencia en los honorarios a la baja la sufrimos todos.
Cada vez es más difícil la facturación. Yo creo que ha desaparecido prácticamente la facturación por horas. Nadie está dispuesto a pagar por horas del abogado, porque además le parece que eso, que lo que espera es resultados y productividad, y por tanto no está muerto el sistema de facturación por horas. Incluso en los países anglosajones, donde es una divisa todavía común, ya empiezan a verse cada vez experiencias más intensas de desaparición de la facturación por horas. Por tanto, lo que podemos llamar una precarización del precio de los servicios profesionales, que está fundada en buena medida también en lo que ahí se señala en segundo lugar, que es las amenazas sobre las propias actividades que hacemos los abogados. Pues el crecimiento de este concepto que utilizan sobre todo las Big Four de soluciones integradas de negocio, que al final es que todo lo que no es estrictamente desarrollo jurídico, pero que está alrededor del desarrollo jurídico, de información, de captación de datos, de jurisprudencia, de normas, etcétera, pues todo esto está estandarizado y ha perdido valor. Hoy yo creo que todos tenemos claro, y si no lo tenemos, yo me temo que esto sí está entre las amenazas, que la información ya no tiene, insisto, no sé si valor tiene, pero no tiene precio. Ya nadie puede cobrar por decirle al cliente las últimas sentencias que ha habido, ni lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, ni lo que dice el decreto sobre las aportaciones al Tesoro, porque está accesible en el Google en un clic todo para todos de manera inmediata. Tal manera que la información y el tratamiento de la información, que las plataformas además creadas por las propias editoriales, que funcionan muy bien, pues está accesible para todos. Entonces, esto que era una parte del trabajo valorable del abogado, pues virtualmente ha desaparecido. Yo, por lo menos, esa es mi impresión y mi experiencia, ¿no? Y todo esto presiona, como es lógico, hacia la propia actividad profesional y a la reducción de márgenes en la actividad profesional. Este mismo estudio de SADE ofrecía y se preguntaba fundamentalmente a empresas, es verdad, qué demandaban del jurista actual, y esto vale especialmente si cabe para el laboralista, fundamentalmente para el laboralista de empresas, ¿no? ¿Qué pedían en el siglo XXI como perfil del jurista? Y los datos son escalofriantes, porque lo que sale, uno se queda ciertamente perplejo, espero que las estadísticas aquí, como el CIS, se equivoque, pero realmente sale que la excelencia técnica, lo que podemos vincular más al conocimiento jurídico, tiene un valor del 5% entre las competencias que se consideran esenciales cuando se va a seleccionar el perfil de un jurista actual. Pero el perfil comercial tiene el 31% y otras competencias, idiomas, trabajo en equipo, disponibilidad para viajar, creatividad, etcétera, etcétera, pues son el 64%. Es decir, cuando hablamos hoy de un laboralista, y este sí es un elemento también de preocupación, creo que debe serlo para nosotros y mucho más para los más jóvenes, pues esto es lo que hay que desarrollar, porque esto es lo que se demanda. De manera que hoy el laboralista que puede saberse perfectamente la ley, la jurisprudencia y todos los cambios, etcétera, pues cumple el 5% de la exigencia y le falta el otro 95% con todas estas cuestiones. Bueno, no quiero yo alarmar al auditorio ahora y tal y preocuparnos, porque yo creo que todos los que estáis aquí cumplís sobradamente el 64% y el 31% de manera evidente, pero es llamativo, yo creo que un dato de cómo está evolucionando, probablemente no solo nuestra profesión, sino también otras, pero de manera intensa en la nuestra. Y es evidente, creo que en las charlas de café todos los abogados terminamos hablando de esto, que ha cambiado la relación con el cliente, la forma de trabajar, los tiempos de respuesta. La respuesta es para hace un rato, para ahora mismo, y la forma de la respuesta. Yo todavía me encuentro en el despacho, en los archivos viejos, dictámenes sobre la sucesión de empresa, que te pedía una empresa, oye, hazme un dictamen sobre el artículo 44 y le dabas 50 hojas estupendamente hechas con análisis de jurisprudencia. Hoy no te pide eso, quiere que le mandes un email de 3 líneas, pero que se lo soluciones. Esto es una unidad productiva autónoma, pues no sé, tal, pero la solución. Y además para esta tarde inmediata. Cambia radicalmente la forma de trabajo de los abogados de una manera tan intensa que creo que el laboralista pues nos hemos tenido, porque esto es hoy, adaptar a esta situación, pero es claramente difícil y compleja. Surgen también oportunidades, por poner un punto de optimismo en esta descripción del laboralismo actual y las amenazas y oportunidades de hoy. Oportunidades, pues esta complejidad creciente del derecho del trabajo,
que se deriva de todas esas situaciones que ahí se describen, pues creo que hace que esta profesión tenga futuro. No se puede decir, hay algunos que dicen el laboralismo está muerto, aquí está mi amigo Luis, que lo veo muy pesimista a veces, es decir, el laboralismo... Bueno, yo creo que se está haciendo cada vez más complejo, hay más normas procedente de más niveles de poder, antes lo decía también el presidente de la Sala de lo Social, el derecho, la interrelación entre derecho de la Unión Europea, derecho estatal, de comunidad, local, etcétera, local no en nuestro ámbito laboral todavía, pues hace que sea más difícil el manejo de los conflictos, de los problemas a niveles multijurisdiccionales. Ya no tiene a veces la última palabra quien creíamos que tenía la última palabra. Imaginaos el tema, por ejemplo, del registro de jornada con sentencias del Tribunal Supremo, ahora en revisión en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha sido la vista esta semana de la cuestión prejudicial que planteó la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, y ya veremos qué dice el Tribunal de Justicia, pero la última palabra ya no está en los niveles que hemos tradicionalmente conocido en nuestro país, y por tanto ese, como dicen ahora, diálogo de jurisdicciones, que a veces son tortas entre jurisdicciones, pues hace que la tarea del jurista del laboralista sea especialmente necesaria. Y luego la aparición de nuevas materias. Este tema, por ejemplo, no tan reciente, pero tan reciente en la preocupación de la protección de datos, que como es ahora se dice transversal, pues nos afecta a todos y a nosotros también de manera intensa. Los temas de prevención de riesgos laborales, la igualdad, con refuerzos, con los planes de igualdad, son áreas en las que el laboralista tiene un protagonismo importante y que no estaban hace 20 años o no estaban con el desarrollo que tienen hoy hace 20 años. Y por tanto son oportunidades para los laboralistas que tenemos que aprovechar. También quizá el desarrollo que en otros países, por ejemplo los países anglosajones, pues ya se dio también hace mucho tiempo, del debate sobre la presencia de los derechos fundamentales en el ámbito de la relación de trabajo, que aquí ha tenido olas de subida y bajada, pero yo creo que todavía tiene desarrollo importante. Cómo y cuándo ejercitar o conectar los derechos fundamentales en el mundo del ejercicio del derecho del trabajo. Y luego, por último, bueno, este es un tema mucho más amplio, pero también yo creo que en un área de desarrollo del laboralismo, pues todo lo que corresponde al debate sobre el alcance del estado del bienestar, la reforma de las pensiones, previsión social complementaria, que es un área, los despachos laboralistas en Reino Unido, muchos de ellos, te dicen que la facturación más importante que tiene el despacho es de previsión social complementaria, es decir, el área más de más intensidad de trabajo y de asuntos que tienen, pues son temas de planes de pensiones, de seguros, de previsión social, etcétera, y los conflictos, el asesoramiento y luego los conflictos que se generan alrededor de los mismos. Yo creo que eso aquí necesita todavía desarrollo, hay campo de actuación y, por tanto, pues seguramente creo que el laboralismo tiene vida futura importante y yo creo que favorable. Termino esta parte de mi presentación con esta slide que me dejó Jesús Mercader, que me hacía mucha gracia la perplejidad del jurista clásico, porque esta fórmula aparece, como sabéis, en la ley sobre revalorización de pensiones, es la fórmula de sostenibilidad. Si a un jurista de hace 30 años le dicen que el Boletín Oficial del Estado puede tener en una ley esta cosa, se muere. Nosotros también nos morimos, pero bueno, esto es el futuro o una parte del futuro, ¿no? Esta interrelación entre la norma jurídica, el desarrollo matemático, las funciones geométricas, etcétera. No sé lo que significa, francamente, pero bueno, lo pongo como ejemplo de lo que hoy está ya entre las amenazas y oportunidades de hoy. Bueno, cambio a la fase iluminada, que yo también me han dicho que hay que poner alguna cosa de estas de digital, le voy a poner la revolución digital y el futuro. Yo creo que hay tres áreas aquí, no voy a pisar además ninguna ponencia de las que se van a hacer a lo largo del Congreso, pero sí enmarcarlas y que sirva un poco como introducción. Esta parte, yo creo que el desarrollo tremendo y rápido tecnológico que se está produciendo pues afecta fundamentalmente en el ámbito nuestro a tres grandes conceptos o tres grandes áreas. Uno es el propio volumen de empleo, es decir, que no sabemos, pero podemos hacer, y ya las hay, previsiones, ahora veremos alguna, sobre cómo va a impactar, cómo lo está haciendo ya, pero cómo lo va a hacer en el futuro, en el volumen de empleo, en la posibilidad, por tanto, de trabajar, de tener trabajo remunerado, el desarrollo de esta revolución tecnológica. El segundo
en las formas de trabajar, en las propias formas de trabajar, y aquí entraría, pero hay ponencias que, insisto, yo no voy a pisar, voy a apuntar algunas ideas sobre el trabajo en esta economía de plataformas, en el trabajo en estas empresas que trabajan a demanda, etcétera. Todas estas cosas que estamos viendo, de Deliveroo, de Glovo, de todas las plataformas que proveen servicios de forma masiva en la nueva economía y que, lógicamente, necesitan personas, utilizan personas, pero en las que el debate está abierto sobre cuál es la relación jurídica en el ámbito nuestro, de si eso es una relación laboral, es un autónomo, es una cosa mixta, etcétera. Ahí va a impactar, ya está impactando de manera importante este tema del desarrollo, la revolución tecnológica y digital. Y luego, sobre las dos cosas hay ponencias interesantes en este congreso, y luego pues hay una parte ya casi de ciencia ficción, pero siempre muy interesante, de la inteligencia artificial y cómo va a impactar eso en el trabajo en general y en nuestro trabajo de los abogados también en el futuro. No voy a ser demasiado largo, que insisto, no quiero hacer una ponencia que os aburra ya todo el congreso. Bueno, esto de la disrupción tecnológica, ahora hablaba con mi buen amigo Benito Couceiro, cuando habla uno de estas cosas hay que hablar de transversalidad y disrupción, hay palabras que son obligadas para decir. Bueno, pues la disrupción tecnológica nos lleva a este gráfico que aquí está en letras de las distintas, de lo que se llama ahora la cuarta revolución industrial, que es esta de disrupción tecnológica, que han cambiado el mundo. La primera con las máquinas, la segunda con la electricidad y el desarrollo de los procesos automatizados, la tercera de desarrollo de las tecnologías de la información, ya más reciente, en los años 70, con la aparición de los ordenadores personales, etcétera, y esta en la que estamos, de la inteligencia artificial, robots, redes neuronales, etcétera, etcétera, y todo esto en lo que estamos. Lo que ocurre es que, y esta es una cuestión que se ha analizado mucho, estas revoluciones tecnológicas cada vez son más rápidas. La primera tardamos la humanidad desde que aparecieron los primeros que pintaban en las cuevas de Tito Bustillo en Ribadesella, hace 20.000 años se calcula que estaban los hombres que hacían el arte rupestre, pues hasta 1754 han pasado 21.000 años donde hacían lo mismo más o menos, que correr por las praderas. Pero de aquí hemos ido acelerando el paso y solo en nuestra generación, en los que llevamos viviendo algo más de 50 años, hemos visto más cambio que en todo los antecedentes de la humanidad. Y esto, pues el desarrollo realmente yo creo que es un poco, da un cierto vértigo. Hay algunos datos de esta disrupción tecnológica que, como siempre, que son previsiones, pero ahora estoy en la parte ya de previsiones y aquí uno se puede permitir más licencias. Pues se dice que el 65% de los niños que entran en primaria trabajarán en perfiles profesionales que hoy no existen, ¿no? Que es un dato que te sorprende, sobre todo cuando puedes o quieres o pretendes prever qué es lo que va a ocurrir. O que el 80% de los nacidos de los millennials entre 1980 y 2000 no pisarán nunca una oficina bancaria. Mala noticia para los bancos, ¿no? Así estamos con los ERES todos los días en los bancos, ¿no? Con un proceso acelerado de transformación completa de determinadas actividades. Es verdad que junto a ello un envejecimiento de la población, porque estamos hablando ahí, se calcula en 2.000 millones de personas en el año 2050, por encima de 60 años, pero que están en edad de consumir y de seguir haciendo cosas. Es decir, que no es que estén para morirse, porque afortunadamente la gente vive más, etcétera, ¿no? Con lo cual aparece ahí todo un mundo también de desarrollo posible de actividades, pero que hoy difícilmente podemos adivinar. Lo que sí sabemos, y entro en el primer grupo, que es la afectación al empleo. Y aquí hay discrepancias en todas las previsiones que se están haciendo. Pero hay datos que son ya ciertos. Estas empresas, que son empresas que están en los primeros lugares de su valor por capitalización bursátil, son empresas con pocos empleados. Si uno comparara el número de empleados que necesita la General Motors para alcanzar niveles de capitalización 10 veces menos de los que hoy tiene Google, pues estaba en los 300.000, 400.000 empleados. Es decir, que hoy las actividades de empresas que tienen un desarrollo, un valor en el mercado enorme, se construyen con poca fuerza de trabajo, con pocos empleados. Y por tanto, si hablamos de volumen de empleo, pues esto tiene trascendencia relevante. No sabemos el efecto que va a producir, pero ya se habla de lograremos imprimir corazones. He extractado ahí una noticia a través de las impresoras en 3D.
que son una revolución no ya en el sentido del uso de la información, sino aquí en el de la manufactura, es decir, en la capacidad de producir esta mesa, una silla con una impresora 3D en 30 segundos, ¿no? Bueno, todos trabajos o todos elementos que lógicamente inquietan desde el punto de vista del volumen de empleo que vamos a poder tener. Los robots industriales ya tienen una cierta historia, pero ahora ya empiezan a aparecer los robots que se llaman colaborativos, es decir, el que interacciona con la persona para desarrollar una tarea, aportando no solo ya una labor automatizada, sino la posibilidad de obedecer órdenes cambiantes para ese desarrollo colaborativo con las personas, con los humanos. Un desarrollo también que probablemente no sabemos dónde puede llegar. Se habla, la previsión de construcción de robots para el año 2020 de 1.700.000 robots ya construidos. Y estos datos, que son siempre previsiones, pero ya muy inmediatas, pues normalmente se desbordan por arriba, no por abajo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues estamos en un mundo ya casi ocupado por la actividad de los robots. Entonces aquí, pues aparecen las previsiones, que yo creo que son interesantes, espero, en fin, que no sean demasiado aburridos para todos, pero me parece que tiene interés estas previsiones, aunque son previsiones que ya veremos, ¿no? Hay una primera posición, un grupo de quienes dicen, bueno, los tecnooptimistas, que lo llamo, nunca pasa nada. Ese gráfico describe cuál es la tasa de empleo en España desde el año, como no veo nada, creo que es desde el año 1850, no sé cuál pone, que supongo que no hay antes estadísticas, y sigue igual. Es decir, la variación del número de personas sobre población que trabajan en España es la misma desde hace 150 años, 3 revoluciones industriales de por medio, prácticamente sin moverse, ¿no? Entonces, los tecnooptimistas dicen, no pasa nada, el trabajo va cambiando, se adapta, cambia. ¿Qué cambia? ¿Dónde está la gente? En este gráfico se ve, el empleo se ajusta por sectores. El sector industrial decrece, por supuesto el sector agrícola prácticamente se hace muy reducido y crece el sector servicios, pero el conjunto permanece estable. Luego, no nos preocupemos porque la capacidad de la organización de los procesos para mantener las tasas de empleo pues se ha mantenido estable. Y para apoyar estas cosas pues se dice, bueno, es que están apareciendo nuevas profesiones al amparo de los nuevos dispositivos digitales, de los smartphones, etcétera. Aquí se describen algunas tareas que antes nadie imaginaba y que hoy pues es verdad que todas las empresas, bueno, no solo empresas, hasta en los despachos profesionales de un cierto tamaño, pues ya necesitamos estas cosas. A veces hay más que abogados ya de estos, o sea, el técnico de redes, el community manager, el no sé cuántos, etcétera. Todas estas profesiones impensables hace solo 15 años, pues hoy son profesiones con las que estamos acostumbrados a ver en nuestras organizaciones, en nuestras empresas y que, por tanto, sustituyen también empleo. Pero hay quienes sostienen lo contrario, los tecnopesimistas, y hay trabajos muy buenos, muy clásicos de los que se citan ahí, que hacen predicciones apocalípticas, que el desempleo tecnológico puede llegar hasta el 75% en países industrializados, que hay en riesgo más de 100 millones de empleos, que hay más sustitución de mano de obra, o sea, que hay más desaparición de puestos que creación de nuevos puestos, que es mucho más evidente lo primero con la digitalización que la aparición de esas nuevas actividades y, por tanto, que la posibilidad de mantener los volúmenes de empleo es imposible. Ahí hay un estudio reciente también sobre los empleos que se prevén destruidos entre 2015 y 2020 y los empleos creados en distintos ámbitos, ¿no? Expresado en miles, por tanto estamos hablando en millones. Entonces, claro, pues mientras desaparecen más de 4 millones de empleos, se prevé en trabajo de oficinas y administrativos, pues aparecen 490.000 en operaciones financieras y de negocios, etcétera. No hay homogeneidad, mucho más puestos que desaparecen, muchos menos puestos que aparecen como consecuencia de las nuevas tecnologías. Y en esta misma línea, por ejemplo, se señala ahí, no sé si se ve suficiente, los empleos en los que se considera que son probables que se roboticen, que sean sustituidos por robots. Entonces, por ejemplo, en el caso de los cajeros, pues el porcentaje de probabilidad de que estén robotizados es del 98%.
bueno, lo tienen un poco difícil, ¿no? No habrá cajeros o no habrá recepcionistas. Por cierto, los abogados aparecemos también, asistentes de abogados, que no sé muy bien qué se considerará asistentes de abogados en este, porque luego aparecemos abogados más abajo con el 3,5%. Es decir, hay una buena parte de actividades, salvado el detalle, estas cosas me parecen siempre discutibles, pero salvado el detalle hay muchas posiciones, muchos puestos que conocemos hoy que son intensivos en mano de obra que pueden robotizarse y, por tanto, pueden desaparecer. Se habla de los trabajos en los call centers, etcétera, que con mucha probabilidad ya hoy están en parte automatizados y robotizados, pero en los que la posibilidad de que ello ocurra puede ser importante. Y se habla incluso de predicciones de que los humanos tenemos el mismo camino que los caballos, que es desaparecer por innecesarios, ¿no? Fue un elemento fundamental de la producción hace un par de siglos y han desaparecido, salvo para las carreras de caballos, porque ya no lo son. Y se dice por algunos, los humanos nos pasará lo mismo, seremos prescindibles en la actividad productiva porque estará realizada por robots y no tendremos problemas. En el caso de los abogados, en esta misma visión tecnopesimista tenemos también nuestras propias amenazas. Ya conocéis este proyecto Watson, que es un desarrollo que ya ha realizado, pero que sigue desarrollando la empresa IBM, y que es un proyecto de inteligencia artificial que permite realizar tareas complejas a través del propio robot. Y una de las actividades que se están desarrollando con más intensidad en este proyecto Watson es la que se refiere a servicios profesionales jurídicos, de tal manera que se introducen datos y se dice que además la capacidad de acierto, no sé si todavía permanece nuestro amigo el presidente de la Sala de lo Social, porque se han hecho experimentos diciendo que tiene más porcentaje de acierto que un juez humano. Esta máquina, cuando le mete los datos, un trabajador que tiene no sé qué antigüedad, le han despedido por esto, etcétera, ¿cuál es la solución? Analiza todo, las sentencias, lo que hay, todos los pronunciamientos y dice, despido procedente. Y no se equivoca más que un juez, dicen. No sé si será verdad o no, pero fuera ya del chascarrillo, de la broma, realmente esta capacidad de la inteligencia artificial pues es virtualmente, en fin, no sabemos dónde están los límites. Y ya, por ejemplo, en un trabajo reciente que se cita ahí, que casi no se ve, que es el informe Taylor, que se encargó en el Reino Unido por el Parlamento británico, se pedía al Gobierno que elaborara una herramienta tecnológica, igual que hay hoy ya para los temas fiscales, con la agencia tributaria, para que un trabajador pudiera conseguir una respuesta a cuál es su estatus metiendo los datos en una aplicación. Bueno, nos resolvería los pleitos, nos quitaría trabajo de Deliveroo y de Globo y todo esto, pues le metería, no, pues trabaja a demanda, le pueden llamar, ¿tiene capacidad para coger vacaciones? Sí, no, le puede rechazar un trabajo, no sé, tal. Y entonces, pues resuelve, dice, su estatus es empleado a tiempo parcial de no sé cuánto, ¿no? Bueno, en fin, la verdad es que aquí podemos hacer, varias en esta fase de iluminación, pero probablemente tendrán efectos de verdad importantes. Y luego hay una tercera posición que llamo los tecnomoderados, en el que yo creo que es la más realista, fuera de lo que puede considerarse más o menos ciencia ficción, o no, porque no sabemos si lo será, que es una evidencia, porque esta ya está ocurriendo, que, por ejemplo, en este estudio se dice que en el 60% de las ocupaciones, el 30% de las actividades son automatizables. Y esto ya es real, esto no es el futuro, porque esto lo vemos en cualquiera de las empresas con las que conocemos o con las que trabajamos. Hay una parte de los procesos, una parte muy sensible de los procesos, que está automatizada, y eso hace que desaparezcan trabajadores y que desaparezcan manos de obra. Hoy prácticamente todas las empresas que podamos tomar de nuestro tejido productivo, no yéndonos ya a experiencias de fuera, sino en experiencias españolas, pues son de este calado. Es decir, Telefónica llegó a tener 100.000 empleados, tiene 22.000 empleados y seguramente tiene una plantilla sobredimensionada con los 22.000 empleados. Y hace muchas más cosas de las que hacía con los 100.000 empleados, porque ha entrado en el área y en el negocio de contenidos, de producción de series, de películas, etcétera, ¿no? Y esos son datos reales que prácticamente cualquiera en nuestra experiencia podemos ofrecer, ¿no? Entonces, el problema que se plantea aquí, que será el inmediato si consideramos que va a haber pérdida de empleo, es cómo repartir la riqueza,
cómo abordar esa pérdida de empleo, cómo abordar el problema de que quizá no haya trabajo para todos o no haya el mismo volumen de trabajo para todos, para toda la población en edad de trabajar. Y bueno, pues aquí se empiezan a hablar de cuestiones que ya no son tampoco ciencia ficción, ¿no? Que es, bueno, pues desde una renta básica universal que probablemente económicamente, si hoy es inviable, pueda ser viable por el incremento de la producción que se produzca a través de las nuevas tecnologías. Empieza a hablar, por tanto, de los impuestos a los robots, que no sería propiamente a los robots, sino a la actividad que se realiza a través de robots, a las empresas, en la medida en que sustituyen mano de obra, porque alguna medida habrá que tomar, porque lo único que la humanidad probablemente no puede hacer es una sociedad sin empleo y sin forma de vida al no tener empleo, que haría inviable la propia paz social en el futuro. Bueno, en el segundo aspecto, y ya tardo 5 minutos ya y termino, no sé, yo creo que empiezo a ir mal. El segundo aspecto es la forma de trabajar. Uno es el volumen de empleo, otro la forma de trabajar. Y en de la forma de trabajar, pues bueno, pues estamos asistiendo a este desarrollo es que esto de la gig, no me sale, no soy capaz de pronunciarlo, pero fue que la economía de las pequeñas cosas, como sabéis, que es este volumen, la economía que surge a través de la oferta a los consumidores masiva de servicios comunes, desde los repartos, como ocurre con reparto de comida, o Uber, o todo en el transporte de personas, etcétera. Todo esto supone un desarrollo de nuevos sectores económicos, pero en el que la forma de trabajar pues es una forma que para nosotros, para los laboralistas clásicos que seguimos buscando en la ajenidad, la dependencia, etcétera, pues nos desborda. Estas frases hechas entrecomilladas, mi jefe es un algoritmo, me pagan a través de un escrow, entonces estas cosas, dice, ya, pero ¿y esto hay ajenidad aquí, dependencia? Pues no sabemos. Y entonces empieza a producirse pues esta diversidad de pronunciamientos en el trabajo en la economía de plataformas sobre la calificación como trabajadores o autónomos en trabajadores en empresas de este tipo, en actividades de este tipo, de Deliveroo, Uber, etcétera. Y hay algunos pronunciamientos que cito, hasta la última sentencia de un juzgado de lo social de Madrid que considera que un repartidor de Globo es no laboral, hasta otras que en otros países han considerado que era laboral o no laboral en función de indicios que tampoco son los tradicionalmente conocidos. Y yo señalo ahí, por ejemplo, pues claro, estos que llamo indicios de nueva generación, por ejemplo, utilizados por una sentencia de caso Uber de un tribunal de Londres, que decía la sentencia considera ridícula la idea de que en Londres existan 30.000 pequeños empresarios unidos por una única plataforma, que fue un argumento muy demoledor en favor de calificar la relación como laboral, porque decía, hombre, todos estos que van con la bicicleta, todos son empresarios, esto es ridículo, aquí 30.000 empresarios no hay por Londres circulando, ¿no? Pero si uno toma los indicios clásicos, que son los que están a la izquierda, pues probablemente la calificación como no laboral o como autónomo es difícilmente cuestionable. Estas personas trabajan cuando quieren, pueden rechazar los pedidos, pueden aceptarlos o no, tienen independencia, tienen autonomía. Si uno mira la parte de nuevos que podemos llamar indicios, de la parte de derecha, de quién fija los precios, etcétera, pues empiezan a surgir más discusiones. Yo no entro en ello porque hay ponencia sobre esta cuestión, solo dejo apuntado lo que todos sabemos aquí en esta sala, que es el propio conflicto sobre esta cuestión que hay, que nos afecta a los laboralistas porque nos da cuenta de nuevas formas de trabajo para las que no tenemos respuesta, ¿no? Trabajo de esta era de los freelance, de la economía de plataforma, etcétera, que aparecen realidades que muchas veces no somos capaces de manejar. Bueno, probablemente aquí haya que repensar la figura del trabajador autónomo y también del trabajador laboral clásico y buscar un estatus específico. No lo sé si esta es la solución, un estatus específico que genere protección. Lo que creo que todos compartiremos probablemente, cual sea la posición que adoptemos, es que tiene que haber unos mínimos estándares de protección social de este tipo de trabajadores que van a pasar a ser trabajadores, que ya lo son en volúmenes de millones de personas y que no pueden estar fuera de los esquemas de protección, de sindicación, de derecho a prestaciones, etcétera, que han construido nuestro estado del bienestar. No creo que podamos simplemente expulsarlos y por lo tanto hay que dar respuesta, y si hay que dar respuestas, pues hay que repensar nuestro esquema
de funcionamiento, y para eso creo que seguimos siendo imprescindibles los laboralistas. Bueno, me voy a pasar estas porque voy a terminar. Este tercer área ya sí que podemos decir lo que queramos, de inteligencia artificial, de Big Data, este manejo espectacular de los datos como instrumento incluso de celebración de contratos, como el tema del blockchain, que es una cosa difícilmente inteligible para nosotros. Yo, por más que me leo algo de eso, no lo entiendo, pero insisto en leerlo a ver si termino comprendiéndolo. Y, por tanto, pues los juristas, hay alguna iniciativa de la Unión Europea en este sentido, tenemos que empezar a pensar también, y los laboralistas, qué hacer con esto, cómo darle solución. Y termino con esto. Hay una predicción que me gusta mucho, porque es una predicción ya antigua de Keynes, que dijo que como consecuencia del incremento de la productividad, nuestra jornada laboral no se extendería en el año 2030 en más de 15 horas semanales. Esto antes de la revolución digital. Bueno, con los datos de contabilidad, como pongo ahí, si dividimos el total de horas trabajadas en 2015 por la población en edad de trabajar, salen 20 horas más o menos. Así que, ¿por qué no pensar que en el 2030 podemos llegar a esas 15 horas de trabajo? Yo creo que hoy debe estar mal repartido, porque a algunos nos toca más de estar 15 horas, pero tengo esperanza de que para el Congreso de Asnada del 2030 solo trabajemos 15 horas, tendremos mucho más tiempo para andar por Málaga y para tomar más pescaditos y por tanto estaremos más felices. Muchas gracias, que tengáis feliz Congreso, ha sido un placer como siempre estar con vosotros.